En el duro y desolado mundo de Barf 7, la supervivencia era una batalla constante. La superficie del planeta era accidentada y salvaje, cubierta de montañas escarpadas y densos bosques, llenos de peligros a cada paso. Los cielos a menudo se llenaban de extrañas tormentas brillantes y el suelo temblaba con el rugido de las violentas criaturas del planeta. Era un lugar donde solo los fuertes podían sobrevivir y los débiles eran rápidamente olvidados. Kera, una joven guerrera de la especie Soret, conocía bien el peligro. Había sido criada para luchar, cazar y sobrevivir en un mundo al que no le importaba la piedad. Los Sort eran feroces criaturas reptiles, erguidos y orgullosos, con escamas resistentes que los protegían de muchos de los peligros del planeta, pero ni siquiera ellos eran invencibles. Kera había estado de cacería con su banda de guerra persiguiendo a un grupo rival de Sort que había invadido su territorio. La batalla había sido feroz, una tormenta de garras, dientes y matorrales que resonaban por el bosque. Había luchado bien, pero en el caos. Un poderoso golpe de la cola de un enemigo la envió al suelo, lastimándose la pierna y dejándola sin aliento mientras la lucha continuaba. La banda de guerra de Kera avanzó, pero ella se quedó atrás, incapaz de moverse lo suficientemente rápido. Para cuando recuperó el sentido, los demás ya se habían ido. La banda rival se había retirado a lo más profundo del bosque y Kera estaba sola. Su pierna latía de dolor mientras luchaba por mantenerse en pie apoyándose en un árbol. Tenía que moverse. Tenía que encontrar refugio antes de que los depredadores que vagan por el planeta la encontraran. Sus pensamientos estaban completamente concentrados en la supervivencia. Sabía que no podía permitirse cometer errores. El viento aullaba y los árboles parecían doblarse y retorcerse en direcciones extrañas. Sus ramas, como garras, la buscaban. Kera cojeaba entre la espesa maleza, avanzando con todas sus fuerzas. Sabía que si no encontraba refugio pronto, algo mucho peor que los de su propia especie la encontraría primero. No pasó mucho tiempo antes de que oyera un sonido. Al principio era débil, pero se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Un ruido extraño. Algo que ella nunca antes había oído, un zumbido bajo, casi mecánico, que flotaba en el aire. Kera se congeló. Su mente corría y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Podría ser?, se preguntó. Sus pensamientos se dirigían a las extrañas historias que había oído susurrar entre su gente. Había rumores, cuentos contados en la oscuridad sobre humanos, criaturas misteriosas que venían de las estrellas. Se decía que eran salvajes, despiadados e inmisericordes. Algunos creían que no eran más que mitos, historias creadas para asustar a los jóvenes. Pero otros decían haberlos visto, y quienes los vieron hablaban de su terrible poder. Kera sintió que se le aceleraba el pulso. No estaba lista para enfrentarse a los humanos. Nadie en su tribu se los había encontrado antes. ¿Serían como decía la historia? ¿Eran monstruos hambrientos de carne y hueso o eran algo completamente distinto? El zumbido se hizo aún más fuerte. Los instintos de Kera entraron en acción. Necesitaba esconderse rápido. Se agachó, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Todavía no podía ver nada, pero el sonido se acercaba y no estaba segura de cuánto tiempo podría permanecer oculta. Entonces, a través del espeso follaje, ella lo vio, una extraña forma elegante emergió de los árboles, algo demasiado grande para ser una criatura natural. Era como una bestia de metal brillando en la penumbra del sol poniente. Un barco. Kera se dio cuenta. Había oído hablar de esos barcos humanos. Se le cortó la respiración. Este era el momento. Siempre había temido que los humanos estuvieran aquí. El barco aterrizó en un claro con un suave golpe. El zumbido se desvaneció al apagarse los motores. El corazón de Kera se aceleró. Mientras se agachaba detrás de una gran roca, intentando permanecer oculta, el suelo tembló ligeramente bajo sus pies cuando la escotilla del barco se abrió desde dentro. Una figura emergió. Un asesino humano.
Los ojos se entrecerraron e instintivamente buscó el arma que llevaba a un lado. Una espada corta y afilada diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Pero ella no hizo ningún movimiento. Estaba paralizada por la incertidumbre. Las historias le habían advertido que los humanos eran peligrosos. Eran depredadores como los Zord, pero mucho más astutos. Había visto lo suficiente para saber que eran capaces de cazar y matar con estos. Este humano podría ser. El hombre era alto, su rostro estaba oculto bajo un casco, pero sus movimientos eran tranquilos, deliberados y calculados. Escaneó el área como si buscara algo o a alguien. La mente de Killer corría. Tenía que actuar si no se movía. El humano la encontraría y podría no tener otra oportunidad. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en acción, sucedió algo inesperado. El humano se detuvo. No continuó su búsqueda. En cambio, se agachó mirando directamente a su escondite. El corazón de Kara dio un vuelco. ¿La había visto? Pero entonces sucedió algo aún más sorprendente. El humano metió la mano en una bolsa de su cinturón y sacó un paquete de raciones. Lo abrió y, para incredulidad de Kerr, se lo arrojó. Aterrizó a pocos metros de distancia. Su contenido se derramó. Kera parpadeó confundida. El humano no la había atacado. Ni siquiera había intentado hacerle daño. En lugar de haber hecho lo contrario, le había ofrecido comida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las historias nunca habían mencionado esto. ¿Qué clase de humano era este? Kera permaneció oculta, insegura de qué hacer a continuación. ¿Era algún tipo de truco? Le habían enseñado a no confiar en nadie, especialmente en un enemigo. Pero cuanto más miraba la comida, más parecía una oferta genuina. Nunca había esperado algo así de un humano. La decisión que tenía ante sí era difícil. Aceptaría la comida o la rechazaría y continuaría su lucha por la supervivencia. La asesina permaneció agachada detrás de la roca. Sus ojos fijos en el humano que acababa de ofrecerle comida. Su cuerpo estaba tenso, listo para entrar en acción si era necesario. Pero su mente estaba nublada por la confusión. Este humano había hecho algo completamente inesperado. Había escuchado las historias. Los susurros que pintaban a los humanos como feroces depredadores capaces de devorar a cualquiera en su camino. Pero esto era algo completamente diferente. No podía apartar la mirada del paquete de raciones que yacía a pocos metros de distancia. La comida era simple. Un pequeño cuadrado de proteína comprimida, pero olía ligeramente a sal y hierbas, reconfortante y familiar, muy distinto a la carne seca y las raíces que solía consumir en la naturaleza. Su estómago se revolvió, recordándole lo hambrienta que estaba. Kera había viajado sola durante horas y las heridas de la pelea anterior la habían dejado débil y agotada. Su pierna palpitaba dolorosamente y su energía se estaba agotando. La decisión era difícil. Las enseñanzas de su gente siempre le habían advertido que no confiara en nadie, ni siquiera en los de su propia especie. ¿Cómo podía confiar en este humano que apareció de la nada ofreciéndole comida como una especie de misericordia? Pero el Rian estaba allí sentado, burlándose de ella con su posibilidad. Miró al humano que había retrocedido unos pasos. Todavía allí de pie, con calma, la observaba. Su expresión estaba oculta bajo un casco, pero algo en su postura dejaba claro que no estaba allí para pelear. No estaba haciendo ningún movimiento agresivo, en cambio, parecía paciente. ¿Estaba esperando a que ella diera el primer paso o ya había visto la decisión en sus ojos? Kera dudó. Sus instintos le gritaban que evitara la comida que conocía. Era mejor que confiar en alguien, especialmente en un extraño de otra especie. Pero mientras el viento susurraba entre los árboles y su cuerpo seguía debilitándose, no podía ignorar la tentación por más tiempo. Sus instintos de supervivencia le decían que si no comía pronto, podría no sobrevivir. La noche se movió con cautela, inclinándose un poco hacia adelante. El humano no se movió. Su quietud era inquietante, pero también extrañamente tranquilizadora.
Era casi como si hubiera renunciado a todo control sobre la situación, como si realmente creyera que ella elegiría por sí misma. Finalmente, con una rápida mirada hacia el humano, Kera extendió la mano y agarró la comida. No tenía idea de qué sucedería después, pero el hambre la abrumaba. Abrió el paquete y mordió la comida, saboreando el sabor desconocido pero extrañamente agradable. Por un momento no pudo pensar en nada más. La comida era nutritiva, algo que no había probado en horas. El cansancio en sus extremidades comenzó a desaparecer y el dolor en sus piernas pareció disminuir. Masticó lentamente, saboreando la extraña pero reconfortante sensación de ser. Le importaba algo que no había experimentado en años. El humano permaneció en silencio, observándola atentamente. No hizo ningún movimiento para acercarse ni hablar. Kera podía sentir sus ojos fijos en ella, pero no era la mirada depredadora que esperaba. No había malicia en su mirada, ninguna amenaza de violencia. Simplemente estaba esperando. Mientras terminaba la ración, lo miró. Su mente corría. ¿Qué significaba esto? Era realmente diferente de las historias que los cuentos o la gente habían compartido. Pintaban a los humanos como simples criaturas despiadadas que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Pero aquí estaba uno ofreciéndole comida sin pedir nada a cambio. Sus pensamientos se interrumpieron cuando el humano habló. Su voz provenía de un delgado altavoz incrustado en su casco. «Estás herida», dijo. Su tono era tranquilo y neutral. «Deberías descansar». Kera se tensó. Las palabras sonaban extrañas viniendo de él. No exigía nada. No daba órdenes como ella esperaba. Estaba preocupado. «¿Por qué me ayudas?» La voz de Keller sonaba ronca por la tensión al hablar, pero sus palabras salieron con un dejo de... Sospechaba que aún no confiaba del todo en él. Las historias sobre humanos estaban profundamente arraigadas en su mente. Le habían enseñado que sus acciones estaban impulsadas por la violencia y el hambre. Que ninguna criatura que hubiera llegado tan lejos a través de las estrellas sería amable. El humano no respondió de inmediato. Simplemente cambió su peso ligeramente y miró hacia la nave en la que había llegado. Como si considerara algo. «No soy tu enemigo», dijo después de una larga pausa. «Solo estoy varado aquí. Busco a mi tripulación. No estamos aquí para lastimar a nadie». Kera entrecerró los ojos. Varada. No podía entender si este humano estaba varado. ¿Por qué tendría una nave de pesca? ¿Por qué estaría ofreciendo comida en lugar de tomar ventaja? La situación era muy difícil. «Sí, mi nave se estrelló», continuó. «No somos luchadores, no queremos guerra, solo queremos sobrevivir. Y si estás dispuesta, puedo ayudarte». ¿Asesino? Sus mentes daban vueltas. ¿Hablaba en serio? ¿De verdad se ofrecía a ayudarla? Un miembro de una especie que nunca había mostrado piedad a nadie, y mucho menos a sus enemigos. La idea era casi insoportable para ella. Su cuerpo, exhausto, y la noche se cerraba sobre ellos. La oscuridad de Farf 7 no se parecía a nada en su mundo natal. Aquí, la noche podía tragarte por completo y las criaturas de las tierras salvajes del planeta podían convertir el paisaje en un laberinto mortal. Sabía que si se quedaba allí demasiado tiempo, podría no sobrevivir a la noche. Los pensamientos de Keri volvieron a las palabras humanas. «No soy tu enemigo». ¿Podría ser cierto? ¿Podría un humano ser realmente amable? El viento arreció de nuevo, susurrando entre los árboles, y Kera tomó una decisión. No estaba segura de qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo no lo sabía. Sintiéndose completamente sola, se quedó de pie, con las piernas aún doloridas, pero con una nueva sensación de esperanza. El humano no había intentado lastimarla, en cambio, la había ayudado. Tal vez la humanidad era más de lo que las historias le contaban. Sin decir una palabra más, Kla dio un paso cauteloso hacia adelante, moviéndose hacia el humano que le había ofrecido comida. Era un pequeño paso,
pero para ella era el primer paso hacia algo completamente nuevo. Kera cojeaba hacia el humano, cada paso tentativo. Sus piernas aún latían de dolor, pero la comida que había comido le había dado una inyección de energía muy necesaria. No podía explicarlo, pero algo en la actitud tranquila del humano la hacía sentir más segura de alguna manera. Era extraño que siempre le hubieran enseñado a no confiar en nadie, especialmente en alguien de otra especie. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más se preguntaba si tal vez las historias estaban equivocadas. El humano no se movió mientras ella se acercaba. Todavía de pie a unos metros de distancia, no hizo ningún gesto agresivo ni intentó alcanzar un arma. Simplemente la observaba con silenciosa paciencia. Kera podía sentir el peso de su mirada, pero no era incómodo, era como si esperara a que ella decidiera qué hacer a continuación. Hizo una pausa, sin saber qué decir. El silencio entre ellos se sintió más pesado que los vientos salvajes que arremolinaban entre los árboles durante unos largos segundos. Ninguno de los dos habló, ambos atrapados en la incertidumbre del momento. «No estoy aquí para herirte», repitió el humano. Su voz, más suave esta vez, «lo prometo. Solo intento sobrevivir. No queremos la guerra. No necesitamos luchar». Kera parpadeó. Sus palabras eran tan simples, pero la impactaron profundamente. Toda su vida se había basado en la idea de que sobrevivir significaba luchar constantemente, demostrar fuerza constantemente. Pero aquí estaba una humana que parecía creer que había otra forma. A su gente siempre le habían enseñado que para sobrevivir había que dominar a quienes te rodeaban. El Sort no mostró piedad. La piedad era una debilidad, un rasgo que podía explotarse. Cada victoria se conseguía mediante la violencia y cada debilidad en otra especie era una oportunidad para conquistar. La idea de sobrevivir sin violencia era casi desconocida para Cora. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz áspera por la inactividad. No estaba segura de qué esperar de él, pero necesitaba entender cómo se puede sobrevivir sin luchar. El humano inclinó ligeramente la cabeza como si considerara cómo explicar que nosotros, que dependemos de la cooperación, nuestra especie no ve la fuerza. La verdadera fuerza proviene de ayudarnos mutuamente. Así es como sobrevivimos. Compartimos lo que tenemos, nos protegemos mutuamente y trabajamos juntos. Kera sintió una oleada de confusión. Protegerse mutuamente, trabajar juntos. Ni siquiera podía imaginar cómo sería eso. Parecía tan débil en su mundo. La fuerza provenía de tomar, de ganar a cualquier precio. No había lugar para la amabilidad. El humano avanzó con guard lenta y cuidadosamente, como si temiera asustarla. «Mire, sé que puede ser difícil de creer, pero te digo la verdad. Mi tripulación estaba varada aquí. En este planeta, no estamos aquí para apoderarnos ni para dañar a nadie. Solo queremos encontrar una manera de salir de este planeta y necesitamos ayuda. Si quieres, podrías unirte a nosotros. Nosotros también podríamos ayudarte». Kera sintió un destello de algo que no había notado. Sentía, con una larga esperanza, la idea de cooperar y ayudarse mutuamente era tan alejada de su entrenamiento y crianza que parecía un sueño, pero los ojos del humano eran sinceros, no mentía, podía verlo en su postura, en su forma de hablar, no estaba aquí para conquistar, estaba aquí para sobrevivir, igual que ella, pero aún así persistía la persistente pregunta. ¿Por qué ella? «¿Por qué me ayudarías?», preguntó. «No soy nada para ti, soy un Sort, tu enemigo». El humano hizo una pausa, sus ojos se suavizaron al mirarla. «No te veo como un enemigo, eres una persona, igual que yo. He estado varado aquí solo, mi tripulación y yo no somos soldados, somos exploradores, científicos. Hemos visto tanto, pero nunca hemos entendido la guerra como lo hacen los Sort. La verdad es que no creo que ninguno de nosotros necesite luchar, siempre hay una mejor manera. A veces solo se necesita una persona. Para mostrarles a los demás que la paz es posible, Kara apenas podía creer lo que oía.
Había pasado toda su vida aprendiendo que los Sort eran una especie destinada a gobernar, destinada a estar en la cima de la cadena alimentaria. La idea de que alguien, especialmente un humano, creyera que la paz era posible le parecía casi ingenua, pero había algo en su voz que la hizo cuestionarlo todo. Sintió una extraña conexión con él en ese momento. Una comprensión compartida de la desesperación que los había traído a ambos a este lugar. Ambos estaban perdidos. Ambos buscando algo en la naturaleza. Para Kara era la supervivencia, pero para este humano era algo más. ¿Me estás diciendo que crees que la paz es posible?, preguntó. El humano asintió en voz baja. Sí, pero no se trata solo de paz, se trata de supervivencia. Si podemos trabajar juntos, si podemos ayudarnos mutuamente, tal vez ambos podamos salir de este planeta y vivir sin miedo. No tenemos que luchar, no tenemos que hacernos daño, solo necesitamos encontrar una manera de cooperar. Kara lo pensó. Su mente daba vueltas. ¿Podría ser posible? ¿Podría una especie como los Sort, tan arraigados, tan centrados en la fuerza y la dominación, acaso aprenderían a confiar en alguien de otra especie? ¿Podrían dejar de lado su ansia de poder y trabajar con humanos por un instante? Kara se permitió creer que era posible. Nunca antes había considerado la idea de trabajar juntos, pero ahora, frente a este humano que solo ofrecía amabilidad, comenzó a preguntarse, ¿qué necesitas de mí?, preguntó con voz firme. ¿Cómo puedo ayudar a los humanos? Su rostro se suavizó al sonreír. Necesitamos encontrar a mi tripulación. No están lejos, pero nos estamos quedando sin provisiones. Si pudieras ayudarnos a encontrarlos, podríamos dejar este planeta juntos. No más peleas. Solo sobrevivir. Rival. Kara miró al humano. Su mente aún luchaba por comprender completamente lo que le ofrecía. No sabía si estaba lista para confiar en él por completo, pero por primera vez en su vida estaba dispuesta a intentarlo. De acuerdo, dijo en voz baja. Ayudaré. El humano asintió. El alivio y la gratitud brillaron en sus ojos por primera vez desde que se conocieron. Kara sintió que había tomado la decisión correcta. Kara y el humano cuyo nombre aún desconocía caminaban juntos por el denso bosque de Barf 7. El aire estaba denso por la humedad y los árboles se alzaban sobre ellos. Sus raíces y ramas retorcidas hacían el suelo irregular y traicionero. De vez en cuando, la pierna herida de Keller se intensificaba con dolor, pero ella seguía avanzando, decidida a no detenerlos. El humano en quien había llegado a pensar, mientras el extraño caminaba a su lado sin decir palabra, se movía con determinación, pero también con una calma silenciosa que le era desconocida a Cora. Había pasado la mayor parte de su vida rodeada por el caos de la batalla, la urgencia del conflicto constante, pero este humano era diferente. No se apresuraba, no actuaba como si cada paso fuera una pelea. En cambio, se tomaba su tiempo, mirando a su alrededor con cuidado, asegurándose de no pasar por alto ningún peligro. Su presencia era extraña. No estaba segura de qué pensar de él. La mujer humana le había ofrecido comida, le había mostrado misericordia y le había prometido ayudarla. Eso era mucho más de lo que esperaba de alguien que no era de su especie, pero una parte de ella no podía librarse de la duda. Se aferró a ella. ¿Era esto realmente posible? ¿Podría ser una guerrera criada para luchar? ¿De verdad dejar atrás sus instintos y trabajar con un humano? Lo miró de reojo. Era más alto que ella, aunque eso no decía mucho. Los Sort eran naturalmente altos y más fuertes que los humanos. Sus movimientos eran cuidadosos y calculados, como si estuviera constantemente atento al peligro. Llevaba un traje oscuro reforzado que cubría la mayor parte de su cuerpo, mimetizándose con las sombras del bosque. Aún así, había cierta bondad en sus ojos que era difícil de ignorar. Así que Keller dijo, rompiendo el silencio, ¿cómo te llamas? El humano no la miró de inmediato, pero emitió un suave gruñido al pasar por encima de un candado caído. Mi nombre es Eric. Eric Collins.
Mi tripulación y yo estábamos explorando este planeta cuando nos estrellamos. Solo intentábamos aterrizar sanos y salvos, pero la tormenta era demasiado fuerte. Hizo una pausa y la miró. No esperaba encontrar a nadie vivo aquí, y mucho menos a un Sort. Kara asintió, asimilando sus palabras. Eric Collins. Repitió el nombre en voz baja. Era extraño decirlo. Nunca pensó que conocería a un humano, y mucho menos a uno dispuesto a ayudar. ¿Qué le pasó a tu tripulación? Eric suspiró. Sus hombros se hundieron un poco bajo el peso del recuerdo. Están dispersos. En su mayoría, algunos resultaron heridos. Otros, se los llevaron las criaturas salvajes. Aquí no es un lugar seguro. Los he estado buscando, pero este planeta tiene una forma de hacerte perder la esperanza. Kera sintió una punzada de compasión por él, aunque se resistía a admitirlo. Le habían enseñado a ver a los demás, especialmente a los desconocidos, como enemigos. Pero escuchar a Eric hablar de su tripulación perdida, de su esperanza desvaneciéndose, la hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: empatía. Si podemos encontrarlos, Kera dijo con voz firme, podemos. Para ayudarlos, Eric la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud en su rostro. No sé si puedo hacer esto sola. Gracias, Kara. No sé si lo dije, pero de verdad lo aprecio. Aprecio esto. No solo me estás ayudando a mí, también estás ayudando a mi tripulación. Kera asintió, aunque no estaba segura de si realmente lo hacía por Eric o por sentido del deber, pero al pensarlo se dio cuenta de algo: no lo hacía solo por él, también lo hacía por sí misma. Nunca había conocido la paz en su vida, nunca había conocido el tipo de conexión de la que hablaba la humana, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender. El bosque que los rodeaba se volvía más tranquilo a medida que se adentraban en el desierto. Los árboles se volvían más gruesos, sus troncos se retorcían y nudos como si la mismísima tierra intentara mantenerlos alejados. El sonido del viento se volvía más suave, amortiguado por el denso dosel sobre ellos. Kera aún podía sentir la presencia del peligro acechando en las sombras, los ojos de criaturas invisibles observando cada uno de sus movimientos. Nunca me había adentrado tanto en el bosque, dijo Eric de repente, en voz baja. Los animales de aquí no son como los que estamos acostumbrados, son más grandes, más rápidos y más inteligentes. Tienes que tener cuidado. Kera apretó los dientes, su mano se aferró al mango de su espada, no era ajena al peligro. Pero la idea de enfrentarse a criaturas desconocidas la inquietaba. Había aprendido a luchar al estilo Sort, directo, agresivo, sin lugar a dudas, pero si Eric tenía razón, las criaturas de este planeta no les darían ese lujo. ¿Crees que nos están rastreando?, preguntó Kera, sus ojos escaneando el bosque, los pelos de su nuca se erizaron, podía sentir que algo andaba mal. Eric negó con la cabeza, no lo sé, pero tenemos que seguir moviéndonos. Si nos quedamos en un lugar demasiado tiempo podríamos atraer algo peor de lo que podemos manejar. Los instintos de Kera se activaron. Había pasado años cazando, rastreando y luchando por sobrevivir. Podía sentir el peligro incluso antes de que apareciera, podía sentirlo ahora, algo en el aire, algo moviéndose en las sombras. De repente, un crujido vino del arbustos más adelante. Kera congeló cada músculo de su cuerpo. Tenso sin pensar, tomó su espada, lista para defenderse y Eric. Eric también tenía su arma lista. Quédate cerca, dijo en un susurro bajo, tenemos que estar preparados. El susurro se hizo más fuerte y luego, de la espesa maleza emergió una enorme sombra. El corazón de Kera dio un vuelco cuando la criatura apareció a la vista. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía el cuerpo de un gran lobo retorcido, pero sus ojos eran brillantes e inteligentes, casi humanos. Olfateó el aire, percibiendo su presencia. La criatura dio un paso lento hacia ellos. La criatura se acercó. Sus ojos penetrantes se clavaron en Kara y Eric. Su pelaje, oscuro y enmarañado por la tierra del bosque, se erizó al olfatear el aire. Un gruñido sordo retumbó desde su garganta,
enviando un escalofrío por la columna de Killer. Podía ver sus poderosos músculos flexionándose bajo su pelaje, listos para abalanzarse. Kera instintivamente se colocó frente a Eric, apretando la mano sobre la empuñadura de su espada. Había luchado muchas veces. Enemigos. Antes, pero nunca una criatura como esta. No se parecía a nada que hubiera visto en su mundo natal. No era solo un depredador sin mente, era inteligente y calculador. Podía sentir su mirada estudiándolos, analizando cada movimiento. Atrás, Eric susurró con voz tensa pero controlada. Había sacado un arma, una pequeña pistola de pulsos de energía que parecía fuera de lugar en el denso bosque. La apuntó a la criatura. Su dedo se cernía sobre el gatillo. Intentaré asustarla. Kera negó levemente con la cabeza. Sus ojos. Sin abandonar a la criatura. No tiene miedo, nos está observando. La criatura dio otro paso adelante. Sus poderosas garras arañaban el suelo al moverse. El aire entre ellos parecía espesarse con la atención. Era como si todo el bosque se hubiera quedado en silencio, esperando lo que vendría después. El gruñido se profundizó y los labios de la criatura se curvaron hacia atrás para revelar dientes afilados y brillantes. Kera podía sentir el peso de la criatura, la mirada, el calor de su cuerpo, el hambre en sus ojos. Sus instintos le gritaban que atacara, pero se contuvo. Necesitaba esperar, necesitaba ver qué haría esta criatura primero. Eric alzó el arma. Su voz era firme. Mantén la calma. Voy a disparar un tiro de advertencia antes de que pueda actuar. La criatura se abalanzó. Ocurrió en un instante, más rápido de lo que Kera pudo reaccionar. El cuerpo de la criatura salió disparado hacia adelante como un rayo. Sus poderosas patas lo impulsaron por los aires. El corazón de Kera dio un vuelco mientras se abalanzaba sobre ellos sin pensarlo. Entró en acción. Su espada cortó el aire, encontrándose con la criatura a mitad de la embestida. La fuerza del impacto desvió a la bestia de su curso, pero solo por un momento tropezó, pero se recuperó rápidamente. Sus ojos brillaban con una furia renovada. Eric disparó su arma. Un brillante pulso de energía atravesó el aire. El impacto impactó en el costado de la criatura. La explosión se produjo con un fuerte crujido, pero la criatura solo se desplomó ligeramente. Su piel chisporroteó donde la energía la impactó. Gruñó más fuerte. Es impredecible. Necesitamos estar alerta. Kera asintió. Su sentido es agudo. La habían entrenado para sobrevivir en entornos hostiles, pero no podía evitar sentir el peso de lo desconocido presionándola. No tenía ni idea de a qué podrían enfrentarse. Había peligros en este bosque que ninguno de los dos entendía aún, pero sabía que debía confiar en Eric. Por alguna razón, su presencia le daba fuerza mientras caminaban. Kera notó que Eric parecía estar sumido en sus pensamientos. Tenía el ceño fruncido, los ojos entrecerrados, como si estuviera reviviendo los momentos previos al accidente. ¿Qué piensas?, preguntó. Su voz, más suave ahora, pareces distraída. Eric la miró. Su expresión era una mezcla de cansancio y preocupación. Simplemente, no puedo evitar pensar en mi tripulación. Están ahí fuera, en algún lugar, y no sé si están bien. Les prometí que los traería a casa, pero empezaba a preguntarme si eso era posible. Kera vio la vulnerabilidad en sus ojos, una mirada que no esperaba de alguien como él. Siempre había considerado a los humanos fuertes. Decidida, pero no frágil. En ese momento, se dio cuenta de que Eric era como cualquier otra persona. Tenía sus dudas, sus miedos. Has hecho todo lo que has podido, dijo con voz firme pero amable. Estás aquí, lo intentas, eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Eric le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias. No esperaba que lo entendieras, pero te lo agradezco. Kera no dijo nada más. Tampoco estaba segura de entenderlo del todo, pero de alguna manera sintió una conexión con él.
Había pasado toda su vida luchando y sobreviviendo, sin importarle nada más allá de la siguiente batalla. Pero ahora con Eric se dio cuenta de que sobrevivir no se trataba solo de superar la siguiente pelea, sino de las personas que te importaban, por las que luchabas. El bosque se hacía más denso a medida que avanzaban. Los árboles se apiñaban por todos lados. Sus gruesos troncos bloqueaban gran parte de la luz. Los agudos ojos de Kera escudriñaban su entorno, alertas a cualquier amenaza potencial. No podían permitirse bajar la guardia ni por un segundo. De repente, se oyó un ruido, un extraño susurro entre los arbustos. Kera paralizó sus sentidos, en alerta máxima. Le indicó a Eric que se detuviera y él obedeció de inmediato. Extendió la mano hacia su arma. «Quédate quieto». Kera susurró en voz baja, «Algo está cerca». Ambos se escucharon atentamente. El crujido se hizo más fuerte y entonces una sombra se movió entre los árboles frente a ellos. Era grande, más grande que cualquier cosa que hubieran visto antes. Eric apretó el arma con más fuerza, pero Kellere levantó una mano para detenerlo. Podía notar que la criatura no era agresiva de inmediato, solo tenía curiosidad. «No dispares», advirtió Kero. «Veamos qué hace». Esperaron tensos y quietos. La criatura se acercó, emergiendo de la densa maleza. Era un gran animal de 4 patas con brillantes ojos verdes y un elegante pelaje plateado. Se detuvo a pocos metros de ellos. Su mirada oscilaba entre Kara y Eric durante un largo instante. Nadie se movió. La criatura parecía estudiarlos como si decidiera qué hacer a continuación. Luego, como si hubiera llegado a una conclusión, emitió un leve chirrido antes de girarse y desaparecer de nuevo en el bosque. Kera dejó escapar el aliento que había estado conteniendo su corazón, todavía latiéndole con fuerza en el pecho. «Creo que se ha ido», dijo, aunque sus ojos seguían enfocados en los árboles. Eric se relajó un poco, bajando su arma. «¿Qué era esa cosa?» Kara negó con la cabeza. «No lo sé, pero no parecía interesada en atacar». Eric pareció considerarlo por un momento y luego asintió. «Supongo que es buena señal. Aún no estamos fuera de peligro, pero al menos seguimos vivos». Siguieron caminando por la atmósfera un poco menos tensa, pero aún cargada con el peso de la incertidumbre. El bosque era impredecible y no tenían ni idea de qué más podría estar acechando en las sombras. Después de un rato, Eric rompió el silencio. «Creo que ya estamos cerca. Mi tripulación está justo delante. Deberíamos poder encontrarlos pronto». El asesino sintió una oleada de alivio al oír sus palabras. Estaban tan cerca. Solo un poco más lejos y encontrarían a su gente. Podía ver la esperanza en sus ojos y no pudo evitar sentirla también. Mientras se acercaban al borde de un claro, oyeron voces en la distancia, débiles pero inconfundibles. Kera y Eric intercambiaron una mirada. Ambos reconocieron en silencio que finalmente estaban a punto de encontrar a la tripulación. «Aquí está», dijo Eric con una voz apenas por encima de un susurro. «Vamos». Con renovada determinación, avanzaron, listos para enfrentar lo que les aguardara. El corazón de Kera latía con fuerza mientras ella y Eric se acercaban al borde del claro. Las voces se hicieron más claras. Una mezcla de pánico y alivio se elevaba en el aire. El sonido de pasos en la tierra, el crujir de las hojas. Podía sentir la anticipación creciendo en su interior. Estaban tan cerca de encontrar a la tripulación de Eric, pero no había tiempo que perder. El bosque aún albergaba peligros y no tenían ni idea de qué esperar. Cuando llegaron al claro, los ojos de Eric se encontraron con los de ella. Un acuerdo silencioso se extendió entre ellos. Avanzaron lentamente, con cautela, con cuidado de no hacer demasiado ruido. No estaban seguros de quién o qué estaba pasando. Los esperaban, pero no podían permitirse el lujo de ser descuidados. Al entrar en el claro, la escena ante ellos no se parecía en nada a lo que esperaban.
Un pequeño grupo de humanos estaba reunido alrededor de una fogata. Sus rostros estaban marcados por el agotamiento y el miedo. Levantaron la vista cuando Kara y Eric se acercaron. Una mezcla de esperanza y confusión se reflejaba en sus ojos. Todos estaban en mal estado, sucios, cansados y desaliñados, pero estaban vivos. Eric dio un paso al frente. Su voz temblaba de emoción. «Estás vivo», dijo en voz baja. Una mirada de alivio se extendió por su rostro. «Pensé que los había perdido a todos». Uno de los hombres, alto y de hombros anchos, se levantó lentamente. Su rostro se iluminó al reconocer a Eric. «Nos encontraste», gritó con voz áspera por la tensión de su tiempo en el planeta. «Pensamos que habíamos terminado. La vida salvaje aquí ha sido un infierno». Eric corrió hacia él, abrazándolo fuerte y rápido. «Aún no estamos fuera de peligro». Eric respondió con la voz cargada de emoción. «Tenemos que salir de aquí antes de que las criaturas nos encuentren de nuevo». Kara observó la reunión desde la distancia, con el corazón en la mano. Extrañamente pesado. Había visto el vínculo entre Eric y su equipo antes, en la forma en que se movían juntos, en la forma en que dependían el uno del otro. Pero ahora había algo diferente. Algo había cambiado. Ya no era solo una extraña para ellos, se había convertido en parte de este grupo, parte del equipo, y por primera vez en su vida no se sentía como una forastera. Una de las mujeres del grupo, una joven de cabello corto y oscuro, notó a Kara de pie al borde del claro. Arqueó una ceja, pero al principio no dijo nada. Luego sonrió con cautela y se acercó. «¿Tú eres quien ayudó a Eric?», preguntó con voz suave pero cálida. No esperaba que un Sort fuera tan amigable. Kara sintió un momento de inquietud al oír la palabra amigable, pero lo dejó de lado. «Hice lo que tenía que hacer», respondió simplemente. «La gente de Eric necesitaba ayuda, solo estaba haciendo mi parte». La mujer la observó un momento y luego asintió. «Bueno, gracias. Hemos pasado por mucho. Es bueno saber que tenemos a alguien de nuestro lado». Kara asintió, pero su mente seguía acelerada. Había sido entrenada para el conflicto, para la guerra, pero aquí, con Eric y su tripulación, estaba aprendiendo una fuerza diferente. No se trataba solo de luchar, se trataba de sobrevivir, de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, y de una manera extraña, se trataba de pertenecer. Eric regresó al grupo. Sus compañeros de tripulación, ahora reunidos a su alrededor, les presentó a todos a Korra uno por uno y todos expresaron su gratitud. Eran una mezcla de soldados, científicos e ingenieros, todos lejos de casa, perdidos en un entorno hostil sin forma de regresar. Todos tenían historias que contar de su tiempo en Fared 7, de los peligros que habían enfrentado y de los momentos en que pensaron que no lo lograrían. Mientras el grupo se reunía alrededor del fuego, Kara sintió una extraña sensación de paz. No estaban fuera de peligro, pero aún tenían que descubrir cómo abandonar este planeta, cómo sobrevivir hasta que pudieran contactar con su nave. Pero en ese momento, con Eric y su tripulación, sintió algo que nunca antes había conocido: esperanza. «Bien, todos», dijo Eric. Su voz era fuerte y, aunque autoritario, había un dejo de cansancio. «Tenemos un largo camino por delante. Necesitamos mantenernos unidos. Mantente alerta. Asesino estará con nosotros de ahora en adelante. Nos salvó la vida a todos y no la dejaré ir». Kara lo miró con sorpresa. No esperaba que dijera eso. No esperaba que hablara por ella de esa manera. La hizo sentir algo en lo profundo, algo que no podía identificar, pero era cálido. La hizo sentir conectada. La mujer de cabello oscuro se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo sonriendo levemente. «Si vas a quedarte con nosotros, debes saber que somos bastante buenos haciendo que las cosas funcionen. Puede que no tengamos la nave, pero nos tenemos el uno al otro. Y encontraremos la manera de salir de este planeta juntos».
Kera sintió que las palabras calaban hondo. Nunca había formado parte de algo así, no de la forma en que se suponía. Siempre había estado sola, solo ella misma, su espada y sus instintos. Pero ahora, con la tripulación de Eric, estaba empezando a comprender algo nuevo. Ya no solo sobrevivía, era parte de un equipo, un grupo de personas que dependían unas de otras. Tenían esperanza y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para traerlos a casa. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas centelleaban en lo alto, Kara se sentó con ellos. El calor del fuego reflejaba el calor en su pecho. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría estar lista para enfrentarlo.